Hola, este es el video de la lección 11. El objetivo es que el estudiante conozca la variabilidad genética e identifique los conceptos de mutación y recombinación. Yo les quiero preguntar si ustedes saben qué es la mutación, han escuchado hablar sobre ese término antes y cómo definirían ustedes la mutación. Ahí en sus trabajos me pueden poner esto, recuerden que es para que ustedes me digan más o menos qué es lo que saben, no es tarea, pero me gustaría saber cuál es su opinión, ¿verdad? Entonces, aquí la definición que viene en el libro es que la mutación es la alteración o cambio en la información genética de un ser vivo. Tenemos a dos personas importantes que vienen siendo Hugo de Vries y William Bateson, que ellos decían, bueno, entonces si sí existe la mutación, ¿qué pasa con la selección natural? Recuerden que la selección natural es como decimos de que el más fuerte es el que vive. Bueno, en este caso, pues ellos creían que la evolución consistía en una secuencia de transformaciones que eran pues producidas por las mutaciones. Entonces se creó la teoría mutacionista, aunque había muchas personas que decían que no, que entonces si existía la mutación no podía existir la selección natural y aquí se crearon dos tipos de corrientes, que era la herencia mendeliana, que son la gente que seguía a Mendel y sus creencias de lo de los genes y estaba la herencia biometrista, que era la que decía que pues tenía que haber una selección natural. Entonces no creían tanto en las mutaciones. Ya hasta después de tiempo, déjenme les digo la fecha. Se me fue. Más o menos como por, ya ni me encuentro. Ah, ya. 1918, en 1918 se publicó un artículo pues que decía que ambos tipos como de corrientes se tenían que juntar, o sea, realmente no puede existir una si no existía la otra, entonces ambos tenían razón. Este es más o menos un esquema de cómo se produce la mutación. Recuerden, esto ya lo vimos nosotros para que no se me vayan a asustar. Los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son estas pequeñas, vamos a llamarles proteínas, que tienen que estar en el ARN y en el ADN para formar la cadena. Entonces, son proteínas, ¿sale? Tenemos diferentes en el ADN y tenemos otros diferentes en el ARN. Entonces, ¿cómo pasa cuando muta? Entonces, nada más va a haber un cambio entre un aminoácido, va a ser una sustitución y ya es una mutación, ¿sale? ¿Vale? Por aquí lo podemos ver. Póngale un poquito más de atención a este cuadro. Esta es como quien dijera la cadena de ADN, pero en vez de estar pues hecha rollito, es la simple cadena. Y aquí se ve todos las proteínas que nosotros tenemos dentro del ADN. Entonces, la mutación nada más lo que va a hacer es que va a ser una sustitución o un cambio de algo en el gen, ¿sale? Ahora, la mutación ocurre por exposición a factores físicos, químicos o errores durante la división celular. Todos nos gustan los superhéroes y los conocemos ya. Sabemos que, por ejemplo, Hulk se creó por medio de una mutación que tuvo ante los rayos gamma. Tenemos todos los X-Men que son mutantes, que quiere decir que tienen un gen dentro de ellos que es totalmente diferente. O, por ejemplo, tenemos a los Cuatro Fantásticos, que ellos mutaron, o bueno, su gen cambió dentro de ellos por medio del choque de los de rayos gamma, etcétera. Entonces, prácticamente todos los superhéroes tuvieron que haber tenido una mutación, excepto Thor. Por ejemplo, Thor sí es así, él es hijo ya de un dios, pero todos los demás que tienen como poderes extraordinarios o se convierten o etcétera, es porque seguramente hubo una mutación en su gen, que son en estas cadenitas que nosotros conocemos ya, y eso es lo que lo hace, ¿sale? Entonces, la importancia de la mutación es que origina una nueva variación genética, es una parte de una fuerza evolutiva, entonces también tiene que ir de mano con lo que los biometristas decían, que tenía que haber una selección natural. Hay tres tipos de mutación. Tenemos la cariotípica o genotípica, que si lo leen en su libro les pueden explicar un poquito más. Es la pérdida o incremento del número de cromosomas, dando lugar a lo que se conoce como aneuploidia y poliploidía, respectivamente. Léanlo un poquito más, no me voy a meter muchísimo en esto. Tenemos la cromosómica,
que involucra la delección o duplicación, la inversión y la translocación, en este caso de los cromosomas. Por ahí se origina, por ejemplo, la enfermedad de la leucemia, y la puntual genética o molecular, que ocurre cuando hay una delección, inserción o sustitución de una base nucleótida por otra, que es exactamente esto que vimos aquí. Estas son proteínas o bases nucleótidas, ¿sale? Entonces, aunado a eso existe la recombinación. La recombinación es la formación de nuevas combinaciones de genes como resultado del entrecruzamiento entre parentales. Entonces, recombinación suena como a combinar otra vez algo, ¿verdad? Entonces, sí, aquí se vuelve a combinar los genes de los padres o los filiales uno, filiales 2, etcétera, y este está el entrecruzamiento. Es un proceso natural que genera diversidad genética, ¿sale? Acuérdense que la diversidad es súper importante. Hay muchísimos animales que se parecen mucho, pero también son distintos. Entonces, eso es la diversidad. Entre otras palabras, es el intercambio de fragmentos entre cromosomas. Recuerden todo lo que habíamos visto antes de vacaciones, que los cromosomas contienen lo que vienen siendo los genes, el ADN, el ARN, es la herencia, ¿sale? Entonces, si hay un intercambio en los cromosomas, el nuevo filial va a tener ese intercambio. Hay tres tipos de recombinación. Existe la recombinación homóloga, que viene siendo, por ejemplo, se divide en tres. Tenemos el entrecruzamiento cromosómico, que dice que sucede en los cromosomas apareados heredados de uno de los padres. En la célula B, que dice que estas células del sistema inmunológico realizan una recombinación genética llamada cambio de clase de inmunoglobulinas, que son las células blancas, y la conversión genética, que es una selección de material genético, es copiada de un cromosoma a otro, pero deja el cromosoma donante sin cambios. Recuerden que homólogos quiere decir que son iguales, ¿sale? O sea, que tienen dos pares de genes iguales. La recombinación específica de un sitio que dice ocurre por la rotura y posterior unión de regiones de homología corta y específica de los ADNs diferentes dentro de la misma molécula, y la recombinación no homóloga, que puede ocurrir entre secuencias de ADN que no sean homólogas, como en las levaduras. Por ejemplo, a esto se le llama crossing over, que es pues, lo que viene siendo la recombinación. Tenemos, por ejemplo, dos cromosomas, se combinan y aquí hay una recombinación que viene siendo, recordemos que habíamos visto que en los cromosomas habían diferentes genes, el de los ojos, el del cabello, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, digamos que se combinaron y va a crear una nueva especie que aún así va a tener similitudes con las anteriores. Entonces, denle una revisada a su libro. Recuerden que el libro les va a dar todo muchísimo más específico. Aquí lo vamos a abordar un poquito por encima de todo lo demás para no confundirlos tanto. Lean su libro, ahí lo tienen en PDF. Léanlo si un tema les interesa saber un poquito más. ¿Sale? ¿Vale? Nos vemos para la siguiente sesión y no olviden subir sus trabajos.